Muchas gracias al Instituto por la invitación, a Carlos y a los panelistas con quien tengo el honor de compartir esta mesa. Yo quería empezar felicitando a Carlos Basombrío y a los autores de este estudio, este libro, ¿no? Porque, a ver, esta es una herramienta importante para entender la problemática de criminalidad organizada en la que nos encontramos, ¿no? He escuchado hablar respecto de concepto de criminalidad. Bueno, si leemos el libro, vamos a identificar claramente aquellos elementos que sirven para identificar lo que se entiende por criminalidad organizada. Ya la criminalidad organizada en el país ha superado aquellos ámbitos pequeños, menores. Ya en el país, por ejemplo, ya no se habla, y en realidad en el mundo tampoco, de lo que es por ejemplo, la pequeña corrupción o la gran corrupción. No, todas estas actividades se encuentran vinculadas a la criminalidad organizada, y lo que hablamos es simplemente ahora de criminalidad organizada regional, nacional o internacional. En el libro se señala, y tengo claro que en el trabajo se identifican estas 5 conductas, no tratando de comprender todas las demás, sino sobre todo, y creo que es lo más importante, identificando los vasos conductores respecto de todas ellas. Y esos vasos conductores los encontramos precisamente en los temas referidos a las organizaciones. Son actividades, ¿cierto?, que además surgen debido a una serie de problemas debidamente identificados: pobreza, desempleo, que se han visto incrementados por el COVID-19 y los demás problemas que han surgido, que ha traído como consecuencia la migración a la inversa, como se señala, ¿no? Los migrantes que llegaron a las ciudades han regresado al campo y están ahora dedicados a estas actividades, no porque quieran, sino porque no tienen ninguna otra alternativa. Es claro, como se señala además en el libro, ¿no?, la alta incidencia de informalidad en la economía peruana. Y mientras esto siga así, pues se va a generar este incremento de estas conductas criminales. La otra virtud del libro es que nos alerta claramente respecto del grave riesgo a la viabilidad del Estado que conlleva la presencia de estas actividades. También es importante porque permite establecer cómo se encuentran vinculadas, ¿no? El narcotráfico, trata de personas, tala ilegal. Todas estas actividades finalmente tienen además como vaso conductor la corrupción. La corrupción en el Perú es muy alta. Entonces, esto forma parte, pues, de este grave problema. Ya en el Perú hemos tenido experiencia, y recién hemos tenido experiencia a partir del inicio de este siglo, de juzgamiento de una macroorganización criminal, casos Fujimori y Montesinos. Quedó claro que estábamos frente a una macroorganización criminal que copó no solo todo el aparato del Estado, sino que copó también, ¿cierto?, diversas instituciones de la actividad privada. Todo ello con el fin que buscan todas las organizaciones criminales. ¿Cuál es? Impunidad. Y eso lo encontramos en estas macroorganizaciones. Vemos, y eso se señala, por ejemplo, en el libro, cómo, ¿cierto?, estas generan organizaciones en las que tenemos los brazos dedicados a la captación de mano de obra para los actos ilícitos. Por ejemplo, en tala ilegal, en tráfico de drogas, en lo que es trata de personas, identificar aquellos objetivos que se buscan a efectos de captarlo y poder incorporarlo a la actividad ilícita que les permite pingües ganancias. 1, 2, la actividad logística que se requiere precisamente para todos estos actos de producción y generación de elementos que surten de dinero y de activos a la organización. 3, los brazos económicos que permiten las actividades de lavado de activos. 4, los brazos legales que permiten precisamente lograr la impunidad. No nos olvidemos que hace poco en el país, casualidad, se descubrió pues es una organización, es cierto, pero que formaba parte de otra macroorganización delictiva de tráfico de drogas, los Cuellos Blancos. Esto es, estas organizaciones lo que buscan es no solo
captar abogados que nos defiendan. Eso no es suficiente. Buscan captar jueces, fiscales, y esta macroorganización logró, ¿cierto?, tener presencia incluso en la Corte Suprema, en las altas esferas del Ministerio Público y lo más preocupante, en el órgano encargado del nombramiento y control de los jueces, el Consejo Nacional de Magistratura, situación que llevó incluso una modificación constitucional a efectos de reconstruir este órgano constitucionalmente autónomo. Ese es el gran peligro que tenemos. O sea, a ver, no es que el lobo va a llegar. Es más, ni siquiera tenemos al lobo, tenemos a toda la manada de lobos adentro. El Perú es un país que se caracteriza por la falta y la debilidad de sus instituciones. Ese es el principal problema que tenemos en el Perú. ¿Tenemos un marco legal debido y adecuado? Por supuesto. Por ejemplo, en trata de personas, en el año 2020... Le resta un minuto. Se modificó el Código Penal y se desarrolló el capítulo referido a trata de personas. Es una de las mejores legislaciones que existe en América Latina. Pero eso sirve en efecto para poder, ¿ha disminuido la trata de personas con eso? No. El problema que tenemos básicamente en el Perú es de no contar con una política adecuada que lleve a organizar, ¿cierto?, debida y adecuadamente sus escasos recursos a efectos de prevenir, sí, pero también sobre todo perseguir y combatir estas macroorganizaciones delictivas. Hay, como se señala en el libro, multiplicidad de instituciones públicas, ¿no es cierto?, que finalmente no terminan de actuar de manera coherente, y eso se ve también, por ejemplo, en la Fiscalía, porque tenemos las fiscalías especializadas de tráfico de drogas, de trata de personas, ¿no?, de minería ilegal, pero también tenemos una fiscalía especializada en criminalidad organizada. Y ahí tenemos el cruce en las actividades respecto de todos ellos. Creo que finalmente el libro sirve para alertarnos del grave riesgo como país que estamos atravesando. Estas actividades delictivas, ¿cierto?, propenden a que los estados, a la viabilidad de los estados. Y tenemos que ser conscientes de que están debidamente enquistadas. Y termino solo con un ejemplo. El actual presidente del gobierno regional, por ejemplo, de Madre de Dios, es una persona identificada con la minería ilegal. Esto permite establecer claramente el nivel, ¿no es cierto?, que han logrado esas organizaciones delictivas de penetrar en las altas esferas del poder. Nuevamente agradezco a todos por la invitación y quedo siempre a su disposición.